Jóvenes y señoritas, muy pero que muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta clase de repaso de qué es de historia o algo así. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue? ¿Qué pasó en el cuarto examen? Que preguntaron cosas que no hicimos. No sé si se dieron cuenta. Y bueno, vamos a tomar una foto captura de pantalla porque creo que me lo piden todavía. A ver, vamos a ver. Creo que esto es así. Bueno, como esta es nuestra clase de repaso, supongo que puedes hacer tus comentarios de una manera más fluida. A ver, ajá, ya está. Bien, ahí en el chat les voy a pasar el PowerPoint de esta clase y, o sea, si quieres las respuestas de las preguntas de repaso, haz el quiz. Bien, ahí está el código. Podemos seguir paso a paso, parte por parte. Podemos leer cada pregunta si quieres y así las vamos contestando. Vamos a hacer un repaso a partir de eso. Ajá, vamos a bajar el volumen acá. Sí, bien, así que por favor ingresa de una vez. Ahí está el código, ahí está el link para poder iniciar esta clase de repaso y así puedes aprovechar mejor este tiempo que nos queda. ¿Dónde estamos? A ver, vamos a compartir pantalla. Sí, creo que es esto que está acá. Ajá. Vamos a poner esto aquí. Un saludo también para el tutor, obviamente el tutor Luis Miguel Ramos que nos ha acompañado en toda esta titánica jornada desde la semana 1 hasta ahora, que ya es la semana 19. Ajá, ahí está. Bien. Espérenme. No creo que este no era. Voy a compartir solo una pestaña. ¿Dónde está esto? Acá. Ajá, ahí está. Bien, a ver, entonces, ¿ingresaron? ¿Ya ingresaron? No ingresaron, quiz. Estamos haciendo la clase para que se grabe, nada más. Bien, a ver. Entonces, ¿de qué va la primera pregunta que dice aquí, no? Dice, los representantes del pueblo francés constituidos en la Asamblea Nacional consideraron que la ignorancia, el olvido y el menosprecio de los derechos humanos son las únicas causas de las calamidades públicas, ajá, y de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales inalienables, sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes para que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para las reclamaciones de los ciudadanos fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles. Recuerden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. El texto expuesto es la introducción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este documento se aprecia la influencia de una de las características más importantes del movimiento ilustrado, el cual fue. Bueno, creo que cuando está este tipo de pantalla no se ve lo que subrayo, ¿no? O sí se ve, ¿se ve? ¿Están ahí? A ver, díganme, ¿se ve o no se ve? Am, ya a ver, el utilitarismo del conocimiento, no. Eso viene con la primera revolución industrial, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero en relación a la Revolución Francesa, a modo de repaso, porque básicamente esto es estas 2 horas de clase. Am, Revolución Francesa. Bueno, ¿qué sucedía? Un poco de contexto, ¿no? Recuerden que para el siglo de las luces, el siglo XVIII, el absolutismo monárquico se sustentaba en 3 principios, ¿no? Regalismo, provincialismo y centralismo. De estos 3 principios, recuerda que han tenido su antecedente en las monarquías autoritarias con una serie de instituciones. En todo caso, creo que lo más sencillo para ustedes es recordar que se le llama monarquía absolutista porque el poder
completamente, de manera total, lo tiene una sola persona, que en este caso es el rey. Y que según se entendía en esa época, en ese tiempo en Europa, es porque así Dios lo quiere. El poder del monarca no tiene límites en la tierra, está inclusive por encima de las decisiones del Papa. Y, y además concentra todos los poderes del Estado, además obviamente del militar o del económico. En ese sentido, la sociedad de ese entonces era una sociedad estamental, donde a partir de tu nacimiento en esos estamentos, o sea, estamos hablando de la nobleza y la plebe, obviamente, porque cualquiera puede entrar al clero, o sea, cualquiera entre comillas, ¿no? Porque acuérdate que dentro del clero también están el alto clero, que son los miembros de la iglesia noble, y también está el bajo clero, que son los miembros de la iglesia que son de procedencia plebeya. Eh, en ese sentido, dependiendo en qué estamento has nacido, se entiende, se asume que tienes una serie de derechos y de deberes. Am, Incluso a la hora de castigarte es diferente, ¿no? Porque si eres un noble te cortan la cabeza, a eso se le llama muerte noble, por cierto. Pero si eres un plebeyo, por mucho que hayas cometido el mismo delito, por ejemplo, matar a alguien, robar, tenías otro tipo de castigo o de muerte, pero muerte noble no, porque no eras un noble, si es que fueses del estamento plebeyo. Entonces, ya desde el siglo XI, sobre todo en la época de las cruzadas, recuerda, hay en Europa un proceso que se llama el renacimiento urbano comercial, que va a traer una nueva clase social que nace dentro de la plebe, y esta es la burguesía. Los burgueses, conforme van pasando el tiempo, cada vez van consiguiendo una serie de privilegios o de derechos. La mayoría de ellos pagando. Por ejemplo, están las famosas Cartas Puebla. Las Cartas Puebla son unos documentos que algunas ciudades en Europa conseguían mediante el apoyo del rey, que era el que emitía esta carta. Básicamente esta carta lo que hacía era darle autonomía a este burgos, de ahí viene la palabra burgomaestre alcalde, para que esta ciudad, este burgo, no le pague impuestos al señor feudal, sino le pague impuestos directamente al rey. Ahora, obviamente te estoy resumiendo mucho este proceso, pero básicamente, conforme pasa el tiempo, estos monarcas comienzan a acumular más poder. Recuerda además que las cruzadas, una de sus consecuencias es que la nobleza feudal va a haber disminuido su poder militar y económico porque constantemente están metiéndose en una empresa que no tiene éxito. ¿Cuál es esa empresa? Recuperar Tierra Santa. Eh, y bueno, ¿y por qué hacemos esta introducción tan larga para hablar de este tema de la Revolución Francesa? Porque ya para el año 1700 en adelante, sobre todo en París, en Francia, y ya obviamente habiendo Europa vivido la peste negra, habiendo vivido eh, el proceso de el humanismo que comienza a cuestionar las tradiciones, los dogmas de la iglesia, am, y que por ahí también viene esta corriente filosófica que es el racionalismo. Ya habiendo vivido el Renacimiento, Constantinopla ya cayó en el año 1453 y eso obliga a monarquías como Portugal y España a buscar nuevas rutas hacia las Indias para conseguir la mercadería que hay allá. Y obviamente teniendo el proceso del descubrimiento de América, aún la sociedad sigue siendo una sociedad estamental. ¿Y cuál es el problema con esto? Que los burgueses, esta nueva clase social, no son plebeyos como el resto, pues, ¿no? O sea, tienen el rango de plebeyos, pero no son plebeyos como el resto porque muchos de ellos tienen una capacidad económica muy interesante, muy abundante, muy rica. Am, y además a veces hasta son más instruidos que los propios nobles. En algunos casos, esta familia de estos burgueses consiguen de alguna manera comprar su, su título de nobleza, que también es algo que se empieza a dar, o sea, no hay plata, pues, ¿no? Entonces te empiezan a vender títulos de nobleza. Un buen ejemplo de eso serían los Medici, ¿no? Los Medici eran una familia de comerciantes que 200 años después tienen a la esposa de Luis XIII es una Medici, entonces, una reina.
Entonces, ya, pero ese proceso obviamente es un chambón, ¿no? Porque tienes que destacar demasiado, matar mucha gente, colmear a mucha gente. La historia de los familiares Medici es muy interesante. Padrino del Renacimiento. Eh, pero ¿qué con el resto, no? Bueno, el resto comienza a cuestionar justamente esto, ¿no? Comienza a cuestionar de que no tengan los mismos derechos. Comienzan a cuestionar de que no puedan elegir a sus gobernantes, comienzan a cuestionar, ojo, y esto, ojo, en Europa continental, ¿no? Porque Inglaterra tiene otra historia política, pero en el continente van a comenzar estos burgueses a criticar estas cosas y sobre todo se van a dar cuenta de que hay algo que tampoco tienen, que es la seguridad de que su patrimonio, en términos económicos, es completamente posesión de ellos, porque como es una monarquía absolutista, los monarcas pueden hacer y deshacer. Entonces, ya desde 1700 en adelante, van a comenzar, y te estoy hablando específicamente de Francia, París, a cuestionar el derroche de dinero, el gasto que va a tener la nobleza en Francia y la pobreza generalizada que se vivía en la propia capital, ya no por no mencionar el resto del país. Am, Van a pedir, en ese sentido, como un movimiento político, social y hasta económico, que hagan reformas, porque en el caso de Francia, en el caso de París, como el resto de Europa, es la plebe la que paga los impuestos. Entonces, obviamente van a cuestionar mucho el hecho de que yo sé cuántos impuestos pago, y no tengo un buen sistema de transporte, un buen sistema de salud, no tengo un buen sistema educativo. De hecho, las calles incluso están apestando a miércoles, ¿no? Entonces, y la nobleza vive en su burbuja, ¿no? Y van a cuestionar esto. Am, es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, se sabe en la actualidad, aunque estos son datos ya más específicos, que le bajan el precio, que le bajan los impuestos al café. Y tú dirás, no, lo que pasa es que el café, una de sus cualidades es que te permite concentrarte. Y justamente adquieren esa moda de consumir café, chocolate, y comienzan a conversar. Se empiezan a poner atentos a qué cosa, a la crisis que hay. Y se pone muy de moda ir a las casas o a los salones a beber café, comer galletitas, un postre, que alguien lea un periódico en voz alta alrededor de un grupo, porque también esa es otra cosa muy curiosa. En la actualidad uno puede leer en silencio. Eso es una lectura silenciosa que no era lo habitual. O sea, no siempre fue así. Acuérdate que antes los libros eran escasos y lo que se daba más bien era una lectura en voz alta y en grupo en ese siglo. ¿Y qué cosa leían? Leían los periódicos que criticaban al gobierno. Con Luis XIV, que es el máximo representante del absolutismo europeo, y en Francia, conocido como el Rey Sol, tuvieron un periodo de por así decirlo, apogeo. Pero desde Luis XIV también constantemente Francia se está metiendo en guerras que pierde. La guerra de los 7 años fue un desastre, y que de alguna manera también tiene que ver con la independencia de las 13 colonias. Entonces, ah, ¿qué sucede? Que los burgueses van a cuestionar este sistema, van a cuestionar el sistema político, van a cuestionar el sistema social, van a cuestionar el sistema económico, van a cuestionar el sistema religioso, van a cuestionar todos los ilustrados. Bien, entonces, espérenme, quiero ver acá. Entonces, am, una, una, entonces uno de los cuestionamientos que se le van a hacer es el hecho de que no permitan que haya una monarquía constitucional. Y, y bueno, Francia además, ya con Luis XVI, está en una crisis bastante fea, recuerdan. Contratan a Robert Turgot, o mejor dicho, convocan a Robert Turgot, lo designan como ministro de Economía para que saque a Francia de la crisis por encargo de Luis XVI. Y lo que él quiere hacer es algo de sentido común, ¿no?
O sea, la gente está pidiendo que la nobleza pague impuestos. Ya está, paguen impuestos. Am, pero em, la nobleza se va a negar a esto. Se va a negar a pagar estos impuestos y am, van a hacer que Luis XVI termine despidiendo a Robert Turgot, que era un fisiócrata. Y entonces convocan a Jack Necker. Jack Necker sabe que la principal demanda y la principal queja del pueblo francés, y sobre todo en París, es que la nobleza y el clero paguen impuestos por igual. Pero obviamente al no contar con el respaldo completo del monarca, porque el monarca también sabía que había que hacer las reformas económicas, lo que él va a hacer es algo así como que lavarse las manos, ¿no? Y entonces él dice, vamos a convocar a los estados generales. Y recuerda, porque esto ya lo han preguntado antes, ¿no? Son tres etapas en la monarquía, son tres etapas en la Revolución Francesa. Tenemos la etapa de la monarquía, la etapa de la república y la etapa del imperio. En la etapa de la monarquía, esta se divide en cuatro periodos ¿sí? O cuatro subetapas, que vendrían a ser los estados generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Los estados generales se caracterizan porque es la reunión de representantes de los tres estamentos, el clero, la nobleza y la plebe. Am, bueno, ¿qué pasa? Lo que sucede es que estos estados generales, la última vez que se reunieron fue en esos años, hacía 175 años atrás, o sea, casi 200 años. Sin embargo, fue bien recibido. De hecho, datos más específicos nos hablan de que se convocan a elecciones justamente para elegir estos representantes. Y en provincia, en París, van a comenzar a hacer lo que se llamaban cuadernos de quejas. Eran cuadernos que tenían estos enviados, estos representantes, con los problemas que había en cada región. Y bueno, la cosa es que se reunieron, ¿no? Se reunieron estas, ¿eran cuántos puntos? Como que, o sea, 1.200 personas, sin incluir al rey y a la gente que estaba alrededor, pero eran 1.200 representantes. 600 representantes de la plebe, tercer estado, estado llano, el tercer estamento, a 300 de la nobleza y 300 del clero. Entonces, conforme se va dando la reunión, se percatan de que hay un detalle, ¿no? Que hay un problema, que es cómo van a votar para hacer que las leyes se aprueben o que se cambien. Y, y entonces, tanto los representantes de la nobleza como el clero van a decir, bueno, lo que queremos es que se vote por estamento. O sea, que dentro de cada estamento haya una votación interna y, y el que gane en esa votación interna, eso representa un voto por estamento. De tal manera que sean solamente tres votos al final y así aprobamos o modificamos las leyes. Pero la gente de la plebe no va a querer, porque obviamente tanto la nobleza como el clero, los representantes, siempre van a votar o siempre ganarían, ya que serían dos votos contra uno, al ganar siempre las votaciones, porque el tercer estamento va solo. Lo que querían los representantes de la plebe eran que se votara por individuo, o sea, que en conjunto las 1.200 personas ahí reunidas votaran por individuo. Entonces, Am, por ahí alguien dirá, profesor, pero son 600 contra 600, el rey dirime. Y no, en realidad habían nobles y había gente, representantes del clero, que estaban a favor de las modificaciones que ya se venían dando desde hacía 30 o 40 años, o sea que la gente estaba exigiendo, porque eran necesarias hacerlas. Francia se encontraba en crisis. Además de eso, además de esa crisis, ya habían tenido un crudo invierno que hizo que el precio del trigo se encarezca en la propia capital. El gasto de la corte de Versalles era ridículamente exagerado. Y tanto se van a intercar la nobleza y el clero, los representantes, de votar por estamento, que finalmente la gente de la sala del juego de la pelota van a decir,
¿Saben qué? O sea, nosotros, los 600 representantes del tercer estado, representamos a más del 97% de todo el país. Así que como nosotros representamos prácticamente a todo Francia, nosotros, sin ustedes, podemos hacer nuestras propias leyes, porque ustedes apenas si llegan al 3% como representantes de la gente que vive en este país. Y claro, es de sentido común, ¿no? Las grandes mayorías ganan al final. Entonces, o sea, uno no puede gobernar por minorías, ¿no? A favor de minorías. La idea es que todos tengamos, la gran mayoría de personas, los mismos derechos, ¿no? Esa es la idea. Y entonces se quitan de la reunión y se van a una sala a un ambiente donde jugaban con pelotas. De ahí que se llame la sala del juego de las pelotas. Y estando en esa asamblea, ahora solamente la gente del tercer estado, el monarca Luis XVI le va a pedir a los representantes de la nobleza y el clero que por favor vayan y se reúnan con los asambleístas nacionales, con el tercer estado, porque si no, obviamente iban a votar leyes y no iba a haber forma de que la nobleza y el clero participasen de esto, tendrían que participar. Entonces, cuando se reúnen los tres estamentos en la sala del juego de la pelota ahora, está ahí, ¿no? El mismo ambiente, está por ahí. Van a jurar no separarse hasta redactar una constitución. Y, o sea, a mí me da un poco de gracia, ¿no? Porque es algo muy chistoso como Luis XVI va perdiendo todo, ¿no? En tan poco tiempo. Ah, Luis XVI les dice, no vayan, sesiones, ¿no? Con esa gente. Cuando se reúnen, dicen vamos a redactar una constitución. Y es ahí donde se pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de la Asamblea Constituyente. Esta etapa tiene como característica que es aquí donde ocurre la toma de la Bastilla. ¿Por qué? Porque cuando Luis XVI se entera de que todos los asambleístas han jurado redactar una constitución, obviamente eso atenta contra su poder absolutista, ya que recuerda, es regalista y no hay límites en el poder del monarca, pero una constitución sí limitaría mucho su poder. Entonces, se corre el rumor de que el ejército de Francia está camino a París. Y por una cuestión de leyes o tradiciones en esas épocas, el ejército estaba prohibido de ingresar a París. Ah, obviamente los asambleístas del tercer estado van a decir lo que este loco quiere es disolver la asamblea constituyente para que no haya una constitución. Entonces hay que proteger a la asamblea. Y por un lado toman las Tullerías. En las Tullerías era una especie era un edificio donde habían armas viejas, pero las toman porque ahí hay armas. Estamos hablando de París. Y luego se dan cuenta de que no hay pólvora. Así que como necesitan pólvora, donde hay pólvora, pólvora hay en la Bastilla, que en ese tiempo era un castillo, cárcel para presos políticos. O sea, si hablabas más del monarca y te descubrían, te metían ahí de cabeza. Por esa razón, la mayoría de los ilustrados tienen un apodo, tienen un sobrenombre, porque era peligroso que publicaras bajo tu propio nombre. Entonces, se da la toma de la Bastilla. Bien, la toma de la Bastilla es importante porque es el símbolo del inicio de la Revolución Francesa. Y posteriormente, meses después, se da la declaración. Am, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue uno de los documentos más importantes producidos en el contexto de la Revolución Francesa. En su introducción se puede apreciar la clara influencia del liberalismo político y social impulsado por los principales teóricos de la Ilustración. Conceptos como el de ciudadanía, participación política o división de poderes se pueden apreciar en esta introducción. Bien, vámonos ahora inmediatamente a la pregunta número 2. Bien, a ver, estamos acá. Ajá, y ya está. Entonces, am, de la pregunta 2, de la pregunta 2,
¿Qué dice? Dice, la primera revolución industrial fue un proceso de inicio durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Este proceso revolucionario trajo consigo la aparición de una nueva generación de máquinas impulsadas por carbón y vapor que llevaron a las sociedades humanas a la era de producción y consumo nunca antes vista. No obstante, fue el causante de la aparición de diversos problemas sociales como... Bueno, sobre la primera revolución industrial, recuerda que tiene sus orígenes en Inglaterra. Inglaterra realmente debería estudiarse un poco más, pero tiene una tradición política, una tradición histórica bastante interesante, sobre todo porque allí es de donde nace, por ejemplo, esta idea de la ilustración, solo que su apogeo está en Francia. Y también la revolución industrial. Sobre la primera revolución industrial hay algunas cosas que debes de recordar, ¿no? La primera es que las fuentes de energía están en base al invento de ese siglo, que es la máquina a vapor. La máquina a vapor es un aparato que, utilizando la presión que se genera por producir vapor en una caldera, mueve ciertos pistones. Esa energía se aprovecha porque la puedes engarzar a otros aparatos y haces que se muevan. El problema era que no había una manera eficiente de aprovechar el agua porque se desperdicia, ¿no? Se desperdicia el vapor. Y es ahí donde, así como tú ya debes de haber estudiado en tu separata, entra James Watt. James Watt lo que hace es crear un condensador para que el vapor no se termine desperdiciando completamente. Una vez que el vapor mueve el pistón, este se condensa, o sea, hace que el vapor se vuelva otra vez agua y vuelve de nuevo a una recámara para que sea hervido otra vez y el proceso así se repita de una manera más óptima y se pueda aprovechar mejor. Esto va a ser algo revolucionario, ¿no? Porque a partir de ese invento se crea el motor, se crea el tren a vapor, el barco a vapor, el telar a vapor, todo a vapor. Y va a ser chévere en ese sentido. Es aquí donde hay un cambio que ya comienza a ser, o sea, es inevitable, porque hay algunas cosas que se comienzan a producir a través de las fábricas. Am, Todavía tienen cierto acabado manual, pero ya las fábricas comienzan a producir de una manera muchísimo más rápida que la forma artesanal, por ejemplo. Y por esa razón, am, se comienzan a dar paulatinamente cambios que ya para 1800, porque la primera revolución industrial, recuerda, es de mediados de 1700, se van a dar. En ese sentido, am, ¿qué dicen las alternativas? El incremento de la competencia, dice, diversos cambios sociales. Bueno, esto de diversos cambios sociales, recuerda, es muy importante que leas bien estas preguntas, ¿no? A veces te preguntan por cuestiones económicas, a veces te preguntan por cuestiones políticas, a veces te preguntan por cuestiones económicas, religiosas. Bien, en este caso están preguntando por problemas sociales. Profesor, ¿qué es un problema social? La delincuencia, ese es un problema social. La inseguridad ciudadana, ese también es otro problema social. La extorsión, son problemas sociales. La desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice acá? El incremento de la competencia comercial y pugna entre las potencias industriales, el aumento de las fuerzas productivas y la aparición de las sociedades de consumo, el incremento de las competencias comerciales y la búsqueda de mercados y recursos, el incremento de las medidas mercantilistas y de predación de recursos naturales. Bueno, la depredación de los recursos naturales la hemos tenido desde estos años hasta, bueno, no, desde la época del Paleolítico depredamos recursos naturales. La sobrepoblación de las ciudades y duras condiciones de trabajo del proletariado. Ya, a ver, atento para que veas la respuesta. Bien, la primera revolución industrial tuvo como principales problemas sociales la sobrepoblación de las ciudades, duras condiciones laborales y la explotación femenina e infantil. Estos problemas ocasionaron la aparición de los primeros movimientos obreros que dieron origen a los primeros sindicatos obreros. Sí, pero eso se ve con más claridad ya un poco antes de la segunda revolución industrial o si no es que después de la Segunda Revolución Industrial. A finales de 1800 ya hay sindicatos. En todo caso, recuerda que la Segunda Revolución Industrial es allí donde realmente se hacen bienes de consumo masivos
Es en la segunda revolución industrial donde se aprovecha mejor el uso de los trenes. Se crean en la primera, pero se aprovechan mejor en la segunda. Esta segunda revolución industrial, eh, algunos la ponen el origen en Estados Unidos, sin embargo, también tenemos otros países como Alemania y Japón, por ejemplo. Am, Recuerda que Alemania en esa segunda revolución industrial intenta desplazar a Gran Bretaña, a Inglaterra, como la potencia de ese tiempo. De hecho, sabemos en la actualidad que la lana era mucho más barata y de mejor calidad, la lana alemana, que la inglesa. Am, y que además Alemania, o Prusia, mejor dicho, en ese tiempo era Prusia. Prusia ya es lo que queda del CIRE, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico, que había sido disuelto por Napoleón Bonaparte durante el imperio de Napoleón primero, y que no fue reconstituido, ¿no? Lo que hicieron fue los estados germánicos, que es una especie de confederación de varios estados, y lo que quedó como reino fue Prusia. El rey de 1860-70 era el Kaiser Guillermo I, y su ministro, conocido en Historia Universal como la mano de hierro, o el canciller de, el canciller de hierro, perdón, era Otto von Bismarck. Y juntos son los personajes que se mencionan para hablar, para hablar del resurgimiento del Segundo Reich, ¿no? Del Sacro Imperio Romano Germánico. Y esto se va a hacer con la guerra austro-prusiana, que termina con la paz de Praga, y la guerra franco-prusiana, que termina con el Tratado de Frankfurt. El Tratado de Frankfurt es importante porque ese es el tratado donde Francia le entrega Alsacia y una parte de Lorena a ahora el imperio, el segundo imperio romano-germánico, y que van a tener una industria armamentística muy buena. Con esa industria armamentística se meten a la Segunda Guerra Mundial unos 40 años después. Am, Sobre esto de los sindicatos, recuerda que los sindicatos originalmente, o sea, en esencia son asamblea de trabajadores de fábricas, esos son sindicatos, pero ideológicamente hablando son los anarquistas los que promueven la creación de sindicatos. Los socialistas científicos no creen en la formación de sindicatos, o al menos no desde el punto de vista de Marx. Porque tú no te unes para reclamarle más derechos al burgués, más derechos laborales. Tú te unes para ver si le quitas la fábrica. Bien. Entonces, seguimos avanzando. Vámonos ahora a la pregunta número 3. Ay, espérate. Vámonos ahora a la pregunta número 3. Ajá. Ya les he dicho que si quieren las respuestas exactas tienen que hacer el quiz, ¿no? Tienen que estar, ahí está, hay hay un enlace y hay un código y vamos a iniciarlo. Sí, porque ahí ya vi que soy. Lo voy iniciando y vas a ver respuestas. De todas maneras, va a estar abierto así como que va a estar activado hasta de repente una semana antes del examen, unos días antes del examen. Así que a ver, las insurrecciones andinas del siglo XVIII fueron levantamientos populares en el contexto de las reformas borbónicas, permitiendo el resurgimiento de los discursos milenaristas y mesiánicos. ¿Cuáles de los siguientes enunciados corresponden a las causas del levantamiento de Tupac Amaru II? Bien, sobre la número 3, bueno, seguimos con las reformas borbónicas, siglo XVIII, Ilustración. Ah, Luis XVI, Luis XIV son borbones. Bien, para que te hagas una idea, para que tengas una mejor idea de eso. Eso es por un lado. Por otro lado, recuerda que con la Guerra de Sucesión Española, que termina en el 1713, finalmente Luis XIV consigue que su nieto sea el rey de España, Felipe de Anjou. Philip. Ah, ¿Qué podemos decir de esto? Em, Cuando los Borbones llegan a España,
viene con toda esta onda de la despotismo ilustrado, ¿no? O sea, tomar algunas ideas de la ilustración para hacer más eficiente el gobierno del reino sin dejar de ser absolutistas. Y lo que van a hacer, sí, es cierto, van a comenzar a modificar las leyes y algunas cosas en el sistema de producción para poder rentabilizar, o mejor dicho, para poder aumentar la recaudación de impuestos. En el caso del Virreinato del Perú, de hecho en el caso de cualquier colonia de España y del mundo, se les comienza a cobrar impuestos a personas que desde hacía más de 100, casi 200 años, no pagaban impuestos. ¿Quiénes eran esas personas? Por ejemplo, los nobles indígenas que, no que tuvieran alguna empresa, ellos no pagaban impuestos. Y es aquí, por ejemplo, donde viene José Gabriel Condorcanqui, porque él, su empresa, su negocio, era la arriería, o sea, llevaba, él no, pero era su negocio, ¿no? Llevaba mercadería de, ponte, de Puerto del Callao a Potosí, a Buenos Aires, y no pagaba impuestos. Luego, los mestizos tampoco pagaban impuestos, se les va a cobrar impuestos. Los indios forasteros, o sea, aquellos eh, indígenas que se escapaban de su ayllu y se iban a vivir a una ciudad, ellos tampoco pagaban impuestos porque no se sabía de qué ayllu venían. Y si tenías un negocio como un indio forastero, te iba bien porque no pagabas impuestos. Así que podías vender pan, hacer zapatos, etcétera, y no, no. A ellos también se les va a cobrar impuestos. Am, entonces, pasa algo en esto de la recaudación fiscal, que es que en 1751 comienzan legalizan el reparto de mercancías, que antes era una potestad del corregidor, o sea, podía como no podía hacerlo. Pero luego finalmente termina convirtiéndose en una ley y esto hace que de manera obligatoria los curacas, los caciques, tuvieran que aceptar muchas veces mercadería en mal estado de estos corregidores vivos que le vendían este tipo de mercaderías para poder, obviamente, para que los indígenas les paguen, aumentando las ganancias al ser a veces productos deficientes o muy caros para los indígenas. Y bueno, ¿qué dice aquí, no? Los enunciados correctos respecto al levantamiento de José Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II son la legalización del reporte de mercancías, que te lo acabo de decir, y el incremento de la explotación de la mita minera de Potosí. Eso también se va a dar, esa era la reforma productiva. El tributo indígena en dinero y los corregimientos fueron establecidos mucho antes. Bien, entonces nosotros nos vamos ahora a la pregunta número 4, que tiene que ver con independencia. San Martín ingresó a Lima el 12 de julio de 1821, invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima, para frenar los desbordes sociales. El 15 de julio se firmó el Acta de Independencia y se proclamó la independencia del Perú el 28 de julio del mismo año, estableciéndose posteriormente el protectorado. Señala el valor de verdad o falsedad en relación a los hechos que se desarrollaron durante este proceso. Bueno, sobre la independencia, esto sí te puede venir, ¿no? O sea, si piensas postular el examen general, por ejemplo, en razonamiento verbal, ya desde hace ya un par de años, ha venido al menos un texto sobre independencia. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque estamos justo por acabar ya eh, el bicentenario, ¿no? ¿Cómo, profesor? Claro, mira, el 2021 se cumplieron 200 años de la declaración de independencia del Perú a nombre de don José de San Martín, o por don José de San Martín. Y este 2024, y obviamente el 2021 no se pudo celebrar como se debió de hacerlo por lo de la pandemia, pero este 2024 se van a cumplir los 200 años de la batalla de Ayacucho y la capitulación de Ayacucho. Entonces tú dirás, no, es importante, o sea, para el país, para el gobierno, es importante porque tanto el 2021 como el 2024 son fechas claves dentro de la historia de la independencia del Perú. En ese sentido,
vale la pena que repases eso. En todo caso, aquí lo que podemos decir es lo más importante. Em, Primero recuerda que son dos corrientes libertadoras, ¿no? La del sur, San Martín, la del norte, Simón Bolívar. La corriente libertadora del sur se inicia justo en la junta de gobierno que el virrey Abascal no puede sofocar, que es la de Buenos Aires, a la de Río de la Plata. Y esa corriente, ese lugar es el que se trae finalmente a la corriente libertadora del sur. San Martín se da cuenta de que sus compañeros han tratado de llegar a Lima por Bolivia, en la actualidad sería Bolivia, en ese entonces se llamaba el Alto Perú, y lo que él va a decirles es mejor llegar a Santiago de Chile, que era una capitanía, independizarla, y desde allí, por mar, ir hasta Lima. Y eso es lo que van a hacer cruzando los Andes. En la batalla de Chacabuco, finalmente terminan ganando la independencia para Chile, y luego estos vienen con más de 1000 soldados a Paracas y luego a Lima. En ese momento es donde ocurre la conferencia de Miraflores entre representantes. Hipólito Unanue representa al virrey Pezuela, Juan Gabriel del Río y otra persona más representa a San Martín. Cada uno dice lo que tiene que decir, ¿no? O sea, Hipólito Unanue dice, esto es del rey, váyanse. Eh, Juan Gabriel del Río dice, San Martín quiere monarquía constitucional, pero sin ningún príncipe español. Va a ser un europeo que venga de por ahí, pero no un español. Y se va a instaurar una monarquía constitucional acá. No llegan a ningún acuerdo. Álvarez de Arenales se va a la sierra a luchar por los patriotas. Y San Martín por ahí da la independencia en otros lugares, fuera de Lima. Y cuando y en ese proceso es donde se da la conferencia de Punchauca. En la conferencia de Punchauca se va a reunir San Martín con ahora el nuevo virrey, que es la Serna. ¿Por qué ahora es la Serna el virrey? Porque Pezuela va a generar mucho descontento entre los oficiales de la monarquía española en el virreinato del Perú, ya que lo toman como, por decirlo de alguna manera, un inepto, ¿no? O sea, el tipo ya tiene a los patriotas en Lima y no ha podido organizar el gobierno de tal manera de que impida esto. Entonces, los propios oficiales los van a destituir y sin preguntarle al rey, obviamente, porque el rey tiene sus propios problemas por allá en España, van a poner como nuevo virrey a la Serna y juntos se van a reunir con San Martín. Esta reunión se va a dar en lo que en la actualidad vendría a ser el distrito de Caraballo, en la hacienda o casa Punchauca, que todavía quedan algunos trozos de esa casa. Sí, porque está súper destruida. Y bueno, en este caso, lo mismo, ¿no? La Serna dice, bueno, esto es del rey. San Martín dice monarquía constitucional, pero sin ningún español. Y lo único que van a acordar es cómo la Serna se va a quitar de Lima y cómo San Martín va a ingresar. Lo que no dijo la Serna es que antes de irse, él no solamente pide dinero prestado para pelear a favor del rey, dentro del virreinato, sino que además quema la Casa de la Moneda, la imprenta y creo que por ahí también el Palacio de Gobierno o la Casa de Gobierno. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que los patriotas no usasen estas cosas. Cuando él se retira y San Martín ingresa, dato curioso, ingresa no tanto porque la gente quería recibirlo por la independencia, sino porque el Cabildo de Lima tenía temor a que la gente se levantara en armas, ya que el Lord Thomas Cochrane, que pelea a favor de los patriotas, estaba haciendo el bloqueo al puerto del Callao y eso impedía que ingresara parte de la mercadería. Y poco a poco los productos en el cercado de Lima, antes Lima estaba amurallada, se empezaron a encarecer, producto de la inflación por la escasez. Además, la Serna, al irse, es como dejar Lima sin policías, ¿no? Por así decirlo. Ya hemos estudiado que ha habido saqueos en el Perú cuando no había policías en las calles. Entonces, sumas todos estos factores, invitan a San Martín a ingresar con el ejército. San Martín ingresa, lo reciben como un virrey. Y unas semanas después le piden que el 12 de julio convocan a
Díez Canseco para que redacte la Declaración de Independencia. San Martín lo invitan a que dé la proclama. Y eso es lo que se va a hacer. A 28 de julio de 1821 se declara la independencia en Lima. Luego a San Martín le dan título de protector. Él tiene un gobierno provisional y promulga una serie de leyes provisionales. Por eso se llaman los estatutos provisorios, así se llaman en historia. En estos estatutos provisorios de la libertad de imprenta, elimina el tributo indígena y también da la libertad de vientres, además de mandar a redactar el himno, el himno del país, la bandera, el escudo, de mandar a construir la Biblioteca Nacional. Am, y bueno, sobre la libertad de vientres, recuerda que él va a decir del 28 de julio en adelante, cualquier persona que nazca hijo de una esclava va a ser libre. Pero todavía quedaban obviamente las personas que habían nacido un día antes hacia atrás, ¿no? Entonces, recuerda que el tipo que finalmente paga para liberar a todos los esclavos en el Perú va a ser Ramón Castillo. Bien, segundo gobierno. Entonces, San Martín hace esto y tiene un problema, ¿no? Que es que el Cabildo de Lima no desea, no desea colaborar mucho, no les presta dinero. Am, y, y por esa razón, o sea, siempre le decían a San Martín que no había plata, que no había dinero. Am, y poco a poco, los más de 1.200 soldados que ingresan con San Martín a Lima se comienzan a retirar. Además, a través de la prensa, se le comienza a acusar a San Martín de quererse quedar como presidente o como rey de este lugar, del Perú. Y parece ser que la élite tampoco se llevaba bien con su ministro de guerra, que era Monteagudo, o sea, el de San Martín. Algunos dicen que era porque era morocho, Monteagudo, o sea, medio Saham, una vaina así. Y ya sabes que esta gente, o sea, pueden declarar la independencia, pero te he dicho, es una cuestión de mentalidad, ¿no? O sea, esta gente no porque declaren la independencia van a dejar sus patrones de pensamiento de la sociedad estamental, yo soy noble, y o sea, ¿qué hace este tipo siendo ministro de guerra? Bueno, el caso es que, además de todos estos factores, ah, el Cabildo de Lima tenía un tema ya que venía desde las reformas borbónicas, que era recuperar Guayaquil, ¿no? Era un buen trozo de tierra que antes formaba, que tradicionalmente siempre formó parte del virreinato del Perú hasta que llegaron las reformas borbónicas. Entonces le van a decir a San Martín, mira, ¿sabes qué? Ve allá y recupera, ¿no? Haz que Guayaquil se vuelva a ser integrado al Perú. Entonces San Martín va. San Martín, cuando llega, se entera de que Simón Bolívar llegó 2 semanas antes y que en esas 2 semanas había convocado elecciones para que la gente en Guayaquil decidiera si se quedaba para la Gran Colombia, si se quedaba para el Perú, y no sé si por ahí había también, si querían la independencia completa, pero lo que sí es seguro es que la presencia de Simón Bolívar, que además era 10 años más joven que San Martín, fue determinante para que esa gente votara para que se quedaran para el lado de la Gran Colombia. Porque además, a diferencia del virreinato del Perú, que había ya declarado la independencia en Lima, pero todavía tenía españoles en el sur. En cambio, en el caso de la corriente libertadora del norte, ya no habían españoles gobernando. Si van a tener problemas, ya son problemas internos, entre criollos. Entonces, Guayaquil había decidido quedarse para el lado, integrarse como una provincia más a la Gran Colombia, que en ese momento podríamos decir era ya Venezuela, Colombia y Ecuador en la actualidad. Entonces, cuando San Martín llega, en realidad ya estaba definido eso. O sea, ya ahí no hay que, ay, a mí me han pedido. No, no, no. Eso ya está, ¿no?, definido. Dato curioso, hasta el año 2013, creo, hasta el año 2013 no sabíamos qué conversaron San Martín con Simón Bolívar en esa conferencia, que se llama la Conferencia de Guayaquil. ¿Por qué no, profesor? Porque no había un registro escrito de eso. O sea, lo que te estoy contando es lo que se sabía antes de esa conversación,
que era obvio porque eso ya estaba ya, o sea, son las fechas, periódicos, las elecciones, eso ya estaba dado, ¿no? San Martín no iba ahí a chillar por eso. Pero en el año 2013 se descubrieron la copia de la conversación entre Simón Bolívar y, y San Martín. Estaba en una caja, en una biblioteca allá en Ecuador, y estaba en una caja con unos documentos sin fichar, en buena hora. Qué bacán. Todavía aquí en la Biblioteca Nacional, allá en San Borja, donde está la sala de investigación, creo que por ahí todavía hay algunas cosas que no están sin fichar, o sea, sin registro. Por ahí son folletos, volantes, cosas así del siglo pasado. Y la Biblioteca Nacional y el Archivo General del Perú, el de la Nación, el AGN, también por ahí tiene algunos libros o sea, está ahí el libro, pero no sabemos exactamente qué hay dentro. Esos vienen del virreinato, por cierto. Bueno, entonces, eh, San Martín se ofrece a ponerse al servicio de Simón Bolívar. Simón Bolívar se niega. Eh, Básicamente, Simón Bolívar no podía estar o sea, no iba a estar en Lima mientras San Martín, digamos, estuviese como una presencia importante. Ah, bueno, San Martín retorna, informa en Lima ya su retorno de lo que te estoy contando. Y, y ese mismo día convoca a la Asamblea Constituyente o al Congreso Constituyente. Ese mismo día también se va de Lima. O sea, llegó, convocó y en menos de 24 horas estaba zarpando a Buenos Aires y de ahí no volvió más. Am, Esta Asamblea Constituyente declara nulos los títulos de Castilla, o sea, los títulos de nobleza, y tiene por encargo hacer la primera campaña a puertos intermedios. Esta campaña a puertos intermedios tiene el objetivo de acabar con los españoles que todavía pelean a favor del rey y están en la sierra sur del país. Am, Fracasan en eso. Bien, la Junta Gubernativa tiene esta labor, la Junta Gubernativa. Y bueno, fracasan en ese intento y es producto de ese fracaso, por eso se llama primera campaña, que los soldados patriotas que quedaban en Lima van a obligar al Congreso a disolver la Junta Gubernativa, que estaba liderada por 3 personas, y a elegir a un presidente. Ese presidente, el primero del Perú, va a ser elegido por voto dentro de estos congresistas y va a ser José de la Ribabuena, que hace la segunda campaña por los intermedios, que también va a fracasar. Ah, el Congreso lo va a destituir porque le van a encontrar una carta dirigida a la Serna y lo van a declarar obviamente traidor a la causa patriota. Él se niega a dejar el cargo y sigue gobernando como un pseudo presidente del Perú en Trujillo. El Congreso elige a Torre Tagle. Ya para esto la Serna retorna a Lima. Torre Tagle y los patriotas se atrincheran, por así decirlo, en el Real Felipe. Y a Torre Tagle luego también le descubre una carta dirigida a Simón Bolívar, perdón, a la Serna, eh, queriendo rendirse y entregar el Real Felipe. Y por eso también va a ser destituido. De hecho, Torre Tagle muere dentro de la fortaleza del Real Felipe. Estaban bastante mal, estaban pasando bastante mal. Y es en ese momento donde el Congreso, en el Real Felipe, le escribe una carta a Simón Bolívar para que él, con el ejército de la Gran Colombia, ingrese a lo que vendría a ser el Virreinato del Perú y obviamente a pelear contra los españoles. Y eso es lo que va a pasar. Andrés de Santa Cruz, mano derecha de Simón Bolívar, estaba en la fortaleza del Real Felipe en ese momento. Y bueno, cuando Bolívar llega, las cosas son un poco diferentes, ¿no? Porque él viene de una serie de campañas exitosas, desde Caracas hasta Guayaquil, que, o sea, es decir poco, porque realmente tuvo muchos reveses la historia de la corriente libertadora del norte dirigida por Simón Bolívar. O sea, no pienses que todo fue éxito. De hecho, los muchos años de lucha de Simón Bolívar fueron grandes fracasos. El caso es que ya al final, obviamente, la perseverancia, ¿no? Pues hay que perseverar. Finalmente
termina jugando a su favor. Eh, Cuando él llega, él va a obligar literalmente a los notables, o sea, a la gente noble de Lima, a los del Cabildo, a donar. Y si no quieres donar, o sea, eres antipatriota, pues. Van a sacar incluso joyas de las iglesias, porque recuerda que a San Martín se le quita a la gente, o sea, se le van los soldados, porque no les pagaban. Entonces, Simón Bolívar en 2 meses logra conformar un soldado, un batallón de soldados que podríamos decir peruanos, con uniformes, armas y un salario que aunque era poco, finalmente era un salario. Y con esa gente se manda a pelear. Para esto se da la batalla de Junín, donde se crean los húsares de Junín. Am, Todo en el año 1824, en agosto, y la de Ayacucho es en junio. La batalla de Junín es una batalla de caballerías y los patriotas terminan ganando, para resumirte. Es en ese momento donde también, posterior a la victoria en Junín, le llega una carta a Simón Bolívar desde la Gran Colombia. El Congreso le dice que él no puede dirigir un ejército en el extranjero que no sea un ejército de la Gran Colombia. Y algunos toman esto como la idea de que por esa razón Simón Bolívar elige a Andrés de Santa Cruz para que él dirija la batalla de Ayacucho, que es la batalla decisiva. Porque acá es curioso, ¿no? Nosotros celebramos la declaración de independencia, pero realmente el día que la ganamos fue en Ayacucho. Y bueno, está La Serna, está Canterac, Andrés de Santa Cruz, un gran estratega militar, se sabe que él no quería darles la espalda, o sea, no quería que los españoles le ganaran la espalda, ni tampoco que ellos eligieran el campo de batalla. Y finalmente, cuando se da la batalla en los campos de la Quima, allá en Ayacucho, es Andrés de Santa Cruz el que elige ese campo porque era el más ventajoso para la lucha. Aquí hay varios rumores y varias cosas claro, cuando tú leas algún episodio de la historia, si es que algún día te animas a leer estos episodios, tienes que ver quién es el autor, tienes que ver en qué año fue hecho y tienes que ver también si realmente es un profesional, hablando de historia, o si es un médico, un ingeniero, un abogado que están haciendo una historia. ¿Por qué lo digo? Porque en la actualidad hay algunos libros de historia, o sea, es una cosa muy loca, ¿no? Porque mucha gente piensa que cualquier persona puede hacer un libro de historia. Y hablando en términos profesionales y desde las ciencias sociales, no, porque hay una manera para hacer estas cosas. Hay ciertos pasos que de alguna manera garanticen de que, al margen de mi opinión personal, los hechos que estoy retratando o que estoy transcribiendo en mi libro sean irrefutables, sean hechos dados. Entonces, obviamente, si tú lees un libro de historia que hable de derecha y que además que hable mal de Simón Bolívar, y aquí en el Perú hay mucha biografía sobre eso, porque acá se tiene esta loca idea por el nacionalismo de que el tipo vino a afectar los intereses del Perú. O sea, lo que hay que entender primero es que Perú no existía en esos años de Simón Bolívar. Lo que había era el virreinato del Perú. El virreinato del Perú era una colonia más de España y que además la cereza de ese pastel era que era la más fiel de todo este lado del continente. Por eso, por eso San Martín tiene que venir a Lima, por eso Simón Bolívar tiene que venir a Lima, porque en Lima, como casi hasta ahora, o sea, estas viven en otro planeta, ¿no? Todo el mundo está en una moda diferente, excepto en Lima, ¿no? Entonces, tienen que hacer la independencia, lo quieran o no lo quieran, tenían que independizar este lado del mundo. Am, entonces no es que afecta al Perú, ¿no? Sino es que esta gente lo está pensando de aquí al futuro. Y bueno, de hecho es cierto. En el caso de Simón Bolívar, por ahí tiene una carta donde dice esto, pues, ¿no? Que, o sea, era muy grande el país y que de poder lo independizaría una parte. Cuando llega a Bolivia, no es que es una idea de Simón Bolívar solamente, sino es que hay el Alto Perú, ¿no? Y hay un grupo de gente que quiere la independencia de Lima, ¿no? Entonces, ustedes lo piden, yo se los doy, ¿no? Entonces los da.
En el caso de Guayaquil fue más fácil, ¿no? Ellos decidieron quedarse para el lado de la Gran Colombia. Así que no es que está afectándonos a nosotros, ¿no? O a los intereses del Perú, porque no habían esos intereses en ese tiempo. De hecho, una buena prueba de esto es que salvo con Ecuador, hemos perdido tierras con los demás países. ¿Sí? Así que esto del, es que está afectando los intereses de la nación, ¿no? Ahí chántaselos esos a los del primer militarismo. Pero el otro es el proceso de independencia. El concepto de nacionalidades recién se está gestando, no está del todo cuajado. Recuerda que hay un combate de 2 de mayo justamente porque esta de las identidades nacionales no está del todo cimentada todavía. Se remarcan más, sobre todo a finales del siglo XVIII. Eh, bueno, Andrés de Santa Cruz gana la batalla de Ayacucho. Simón Bolívar le entrega la espada que el Congreso peruano le entrega a él, que era una espada adornada. Por ahí creo que hasta salario también les entrega. Cosa que el Congreso nunca pagó. Por ejemplo, en el caso de San Martín, se le había estipulado un dinero y no pagaron ni una sola cuota. Qué roche. Bueno, ya. Entonces, el caso es que la Serna está herido y el que firma la capitulación de Ayacucho es Canterac. En esta capitulación parece como si el Perú hubiese perdido, ¿no? Porque en realidad, básicamente, toda la deuda de la guerra la asume el nuevo gobierno, que ahora vamos a decir es la República del Perú. ¿Por qué? Bueno, algunos dicen que porque los que pelearon enfrente eran básicamente familia. O sea, los que pelearon la batalla de Ayacucho eran en su mayoría gente que se conocía. Algunos incluso llegan a decir que los que pelean a favor de la independencia eran gente de tu edad de repente, ¿no? Adolescentes, jóvenes, entre 14, 20 años. Por esa razón tenemos estos caudillos después del primer militarismo, porque todos ellos participan en estas batallas, o en la de Ayacucho, o en la de Junín, o en las dos, o por ahí en las que se dan en la sierra. Y entonces, ¿quiénes estaban enfrente al lado de la monarquía? Estaba tu tío, tu abuelo, tu papá, ¿no? Tu hermano mayor. O sea, gente ya un poco más madura, por así decirlo, ¿no? Entonces, esa es la única explicación que he encontrado. Y sobre lo anterior, para redondear la idea, entonces cuando leas un libro de historia o una fuente, no- tienes que tener un juicio crítico, tienes que tener una formación de historiador, ¿no? Tener un juicio crítico y no puedes creer o sea, en primera lo que está ahí, ¿no? Tienes que ver quién lo hizo, en qué contexto se hizo. Pero recuerdo mucho el libro este de Morote, Bolívar, Libertador y enemigo número uno del país. Por ahí tiene algunos cuestionamientos ese libro, que tiene no sé cuántas ediciones, y fue sacado sobre todo en la época de Hugo Chávez. Sí, entonces, ¿ves? Ahí hay textos que inclusive son usados o son utilizados y que se vuelven de moda por determinados contextos. El Perú es el único país de todos los que Simón Bolívar independiza, que no tiene un acercamiento hacia el positivo, ¿no? Y esto es por nuestra propia historiografía. O sea, porque la gente que hace los textos de historia finalmente no lo ven con buenos ojos. En cambio, en Caracas, en Bogotá, en Quito, en La Paz, es un superhéroe, ¿no? Acá nomás, ¿no? Y gratis, ¿no? Porque, o sea, no es que nos afectó a nosotros, como les digo, más daño nos hicieron los presidentes o caudillos con los cuales hemos perdido tierras, o que se han llevado la plata, no sé, pienso. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta acá? A ver, el primer enunciado es falso. La conferencia de Miraflores se desarrolló en 1820, donde reunieron los representantes del virrey Pezuela y San Martín, como ya te lo había dicho. El segundo enunciado también es falso porque el diario oficial El Peruano Independiente se estableció durante el gobierno de Simón Bolívar y el cuarto enunciado también es falso porque la primera campaña de puertos intermedios se realizó cuando San Martín ya estaba fuera del Perú. Vámonos ahora a la número 5. Sobre la número 5 dice, los cambios ocurridos desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento. Estas ideologías fueron postulados sobre cómo estructurarse un Estado y en los diversos aspectos de la vida sociopolítica. Respecto a ellas, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bueno, recuerda, ¿no? Son 5. El liberalismo, conservadurismo, nacionalismo, socialismo, que a su vez se divide en dos, científico y utópico,
y el anarquismo. El más fácil de repente es el anarquista, que no cree en nadie, ¿no? O sea, dicen, ninguna forma de gobierno que someta al hombre por el hombre es válida, ni la iglesia, ni el ejército, ni ninguna nación o gobierno o estado. Hay que eliminar toda forma de gobierno. Creen en una sociedad tipo Aylus, por así decirlo, autárquicas, ¿saben así? Y finalmente, al final, si te pones a revisar, porque obviamente tienen sus corrientes, ¿no? Acuérdate que lo que está en la pre es algo muy básico, por así, nivel pre, pero si te pones a revisar por ahí, luego van a proponer la creación de, o mejor dicho, el ideal de educación. Van a decir que el ser humano finalmente se va a liberar de los prejuicios, que es el ideal ilustrado, por cierto. Te hace liberar de los prejuicios, te hace liberar de las supersticiones, de las creencias dogmáticas, vas a ser más tolerante contigo y con los demás en la medida en que seas más educado, o sea, que tengas una buena educación. Um, Mikhail Bakunin está por ahí, Proudhon también. Luego, sobre el socialismo, a diferencia del liberalismo, recuerda que los socialistas creen en la propiedad colectiva como base de la justicia social. ¿Pero qué propiedad colectiva? La fábrica, porque durante todo el siglo XVIII, sí, XIX, perdón, recuerda que la fábrica es la nueva manera de cómo el hombre explota al hombre, según Marx. Entonces hay que colectivizar la fábrica, que la fábrica no sea de una persona, sino que sea de los trabajadores, porque ni modo que ellos se exploten a sí mismos, ¿verdad? Entonces, para esto Marx habla de la lucha de clases. Él habla de que la historia demuestra de que siempre hay un grupo de dominadores y que dominan a un grupo de personas y que con el tiempo, dentro del grupo de los dominados, sale un grupo que se baja a la gente que está arriba y el ciclo se repite. En ese caso, Marx va a hablar de que los burgueses acabaron con la nobleza, ahora el proletariado tiene que acabar con los burgueses. Ah, luego tenemos a Robert Owen, que es un socialista utópico, porque él dice que no es necesario la violencia para hacer estos cambios. El conservadurismo, recuerda, básicamente son los nobles que intentan conservar la sociedad estamental a como era antes de la Revolución Francesa, cosa que ya no se va a dar. El nacionalismo, recuerda, es aquella ideología que exalta la idea del patriotismo, de pertenecer a un país determinado y de dar la vida por ese lugar, porque todos somos parte de este colectivo, en este caso llamado Perú. Y en el caso del liberalismo, recuerda que ellos defienden la propiedad privada, el derecho al voto, el derecho a las libertades individuales, y que esta ideología básicamente es lo que proponía la Ilustración, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, recuerda la respuesta, ¿no? El liberalismo es una ideología política que propone la libertad individual, la igualdad ante la ley y el libre mercado. Por lo tanto, la primera afirmación es falsa. El comunismo, en la doctrina socialista, es la fase superior donde se suprime el Estado y se logra una sociedad sin clases sociales y sin dictadura del proletariado. Por ello, la segunda afirmación es falsa. El conservadurismo es la ideología que defiende el orden establecido y se opone al progreso. Promueve las ideas del antiguo régimen, la afirmación es verdadera. El nacionalismo es la ideología que defiende el derecho a construir una nación soberana, la afirmación es verdadera. Ya está. Luego en la 6 dice la Primera Guerra Mundial, vamos a cambiar la 6. Ay, yo estoy aquí en la 5 y no les di la 6. Ya, esta es la 6. La 6. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se inició en Europa y se extendió entre 1914 al 18. En el conflicto se formaron dos bloques, la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, el Imperio de Austria-Hungría, porque era un imperio, el Imperio de Austria-Hungría y el Reino de Italia. Ahí si quieres le agregas eso, porque no es, a veces uno, cuando pones Italia, uno entendería que puede ser Italia en la actualidad, ¿no? La República Italiana, no, no. Es el Imperio Alemán, que es el Segundo Reich, el Imperio de Austria-Hungría y el Reino de Italia. Y por otro lado, la Triple Entente establecida, conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso.
establezca el orden cronológico de los hechos acontecidos durante el proceso de la Gran Guerra. Bueno, algo un poco más rápido, ¿verdad? Pues ya se nos está acabando la clase. Am, Pretexto, el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, por este grupo terrorista conocido como la Mano Negra o la Joven Serbia. ¿Por qué se va a dar esto? Bueno, Serbia reclamaba estos territorios, que era un protectorado de Austria-Hungría. Y Serbia está apoyada por el Imperio Ruso. Por otro lado, recuerda que ha habido una carrera armamentística desde que se constituye el Segundo Reich, desde 1871-72 en adelante. Y Alemania quiere esta guerra de alguna manera porque necesita colonias y de alguna manera destronar a Inglaterra. Am, por otro lado, lo que vamos a tener es que cuando ocurre el asesinato, Alemania presiona a Austria-Hungría para que someta, o sea, para que le dé duras sanciones a Sarajevo. Finalmente estalla la guerra. Lieja es el primer país en ser bombardeado, Bélgica. Una ciudad de Bélgica con un Zeppelin, con los Zeppelins. Alemania está bien preparada para esta guerra. Ah, Luego recuerda que hay guerra de posiciones y guerra de movimientos. La primera es la guerra de movimientos. La de posiciones tiene que ver con las trincheras. También le podemos llamar guerra de desgaste porque la Triple Entente pensaba de que si aguantaban el tiempo suficiente, Alemania y sus aliados iban a quedarse sin recursos porque tenían menos colonias. Cosa que no es así. El apoyo de los Estados Unidos va a ser determinante para que ellos puedan ganar. Entonces dice acá, la guerra de posiciones o de trincheras abarcó los años de 1915 al 16 y ante el fracaso de las ofensivas iniciales. En el año 1915 Alemania hunde con su submarino el transatlántico inglés Lusitania. El telegrama Sigmar fue un comunicado diplomático secreto emitido por Alemania en enero de 1917 que propuso una alianza militar entre los entonces Imperio Alemán y México. Y el 3 de marzo de 1918 se firmó el Tratado de Brest-Litov entre el nuevo gobierno bolchevique de Rusia y las potencias del eje en la Primera Guerra Mundial. Finalmente se afirma el armisticio de Compiègne, que va a poner fin a la Primera Guerra Mundial. Este se firmó dentro de un vagón de tren el 11 de noviembre de 1918. Ese mismo vagón va a ser el que va a usar Hitler para obligar a Francia luego a firmar la rendición. Luego eso lo van a detonar. Bien, vámonos ahora a la número 7. Y esta habla sobre el caudillismo militar. Acá dice caudillismo militar de 1827 hasta 1845. Ya, fue la etapa inicial de la vida de independencia del Perú. En esta se desarrollaron una serie de acontecimientos que fueron moldeando la historia republicana del país, entre los cuales tenemos, bueno, ¿qué abarcó este lapso? Anota, las dos campañas restauradoras se realizaron entre 1837 y 1839 y formaron parte del periodo del caudillismo militar, o sea, estamos hablando de la Confederación Perú-Bolivia. Estas campañas militares fueron implementadas por el Estado chileno para poner fin a la Confederación Perú-Bolivia. El motivo de esta oposición fue el peligro que constituía la Confederación para la hegemonía comercial de Chile en el Pacífico Sur. Bien, ahí está la respuesta. Número 8, la 8, a ver, ¿qué tenemos en la 8? Bueno, sobre el dato anterior, de repente habría que mencionar qué cosa. La, la Confederación Perú-Bolivia, Andrés de Santa Cruz, Supremo Protector, el Alto Perú, que en la actualidad se llama Bolivia. O sea, yo no sé si tú entiendes, pero somos la misma vaina. Alguna vez he visitado La Paz y es como estar en cualquier ciudad de la sierra aquí en el Perú, estar en Bolivia. O sea, no hay algo más alucinante o no sé, no es que te estás yendo a otro planeta, no. Ecuador es lo mismo. Sí, no sé, tú vas y ¿no? Ves a gente como la que puedes ver en cualquier distrito de acá de Lima, por ejemplo. Entonces, en esos años,
todavía se tenía mucho más fresca la idea de que antes habían sido una sola parte, pues, ¿no? El Alto Perú con el Perú. Am, y por otro lado está la cuestión económica principalmente. Como ya les había dicho en clase, Bolivia, su puerto natural era Arica. Cuando se da la independencia de este país, Arica pertenece a Perú. Y bueno, una de las cosas que quería Andrés de Santa Cruz quería esa salida por el mar, pero obviamente eso es reducirlo, o sea, es reducir todo, ¿no? Hay otras cosas, como por ejemplo, rompen el monopolio bilateral que tenían, rompen el monopolio que tenían con Chile, porque era Callao, Valparaíso, que es el puerto ahí en Chile, y de ahí se iban para el Atlántico ida y vuelta, o sea, para Europa. Con esto se rompe este monopolio con Chile y obviamente el gobierno chileno no va a permitir esto porque va a afectar directamente su economía y sus intereses dentro de esta región. Entonces, ahora, ¿qué están hablando? De la Guerra del Pacífico, ¿no? La número 8 ya. El orden cronológico, obviamente, es el siguiente. Combate de Iquique y la pérdida de la Esmeralda, 21 de mayo de 1879. Porque eso es la campaña marítima. Acuérdate que sí inicia, con Miguel Grau y todo su mancha. Combate de Angamos y captura del Huáscar, 8 de octubre, que creo que hasta es feriado acá, de 1879. Batalla de Tarapacá, que viene con Boloñés y Cáceres, Alfonso Ugarte, toda esa mancha, 26 de noviembre de 1879. El Alto de la Alianza, que es cuando Bolivia dice, ya me pegaron, yo me quito de acá, tengo problemas que resolver en Bolivia, en La Paz. Y las negociaciones en el buque La Caguana. Ah, su macho. Del 22 al 27 de octubre de 1880. Negociaciones que van a terminar siendo un fracaso, ¿no? Porque ya sabes que finalmente se inicia la campaña de Lima y ya tú conoces el resto. Respuesta correcta, ahí ya te la di. Vámonos ahora a... Esa negociación es de 1880, por cierto, la última del buque Lackawanna. Vámonos ahora a la pregunta número 9. Por cierto, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, hablen ahora, ¿eh? O sea, este es el momento donde puedes participar y puedes decir, oh, profesor, ¿puede hacer repaso de esto? Sí, porque las respuestas, como te digo, están ahí en el enlace que les había puesto. Así que, no sé, si tienen alguna pregunta o desean ir a algún tema más en específico, hablen ahora. Bueno, sobre la número 9, esta tiene que ver con la República Aristocrática. Jorge Basadre es el que le coloca así. En la actualidad los historiadores prefieren llamarlo la República Oligárquica, porque es un pequeño grupo de familias que gobierna sobre las grandes mayorías. De 1899 a 1919, la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. Este dominio se ejerció a través de un Estado que excluyó de la vida política a las grandes mayorías. Relacione a los presidentes y los acontecimientos que se desarrollaron durante su gobierno en este periodo. Bueno, te lo pueden preguntar así, sí, sí, te lo pueden preguntar. Por cierto, sobre este último examen, como nadie me lo ha preguntado, lo comento. Parece que fue en todas humanidades, corríjame si me equivoco, o sea, sobre el cuarto examen. Cuando yo lo vi, me extrañé bastante, porque yo dije, pero estas cosas no se desarrollan acá ni de asomo, dije, porque obviamente son cosas que son muy específicas. Y ustedes mismos se han dado cuenta de que el tiempo es muy, muy, muy exacto como para poder terminar todo bien. Y bueno, muchos profesores empezaron a preguntar y a cuestionar por qué se había hecho esto. Y es que desde la dirección, desde el más alto mando, en la pre, parece que no sé si pidieron o no sé si permitieron, no sé, pero la cosa es que las preguntas las han hecho un grupo externo de fuera de la pre, ya que no son profesores de la pre, o al menos eso es lo que se nos ha explicado. Y obviamente ahí está la respuesta del por qué las preguntas fueron como fueron. Ah, bo- Eso ya es algo que escapa completamente de mis manos y de las manos de cualquier profesor. De repente por ahí hablar con directores, subdirectores, coordinadores, ¿no? Porque se supone que son las cabezas y obviamente hacer esto es una especie de despropósito, porque preguntar algo que pues
no se desarrolla en clase no tiene sentido. Así que por ahí va la explicación. Am, bueno, sobre la solución de la pregunta 9, la relación correcta es la siguiente. Durante el gobierno de López de Romaña se firmó el Tratado Osma-Villazón con Bolivia, que luego va a quedar invalidado con Leguía, ¿no? Primer gobierno. Posterior a ello, durante el gobierno de Manuel Candamo se promulgó la Ley de Ferrocarriles. Durante el primer gobierno de José Pardo Barrea se reglamentó el ingreso de las mujeres a las universidades y finalmente durante el primer gobierno de Augusto B. Leguía se estableció la Ley de Accidentes de Trabajo. Además del Tratado Polo Bustamante y el Tratado Velarde Río Branco, ¿no? Uno con Bolivia y el otro con Brasil. El que es con Brasil sella nuestra frontera con Brasil porque constantemente nos estaban quitando territorios. Sobre la pregunta 10, este es más fácil. El contrato Grace se firmó durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, donde la Casa Grace se comprometió a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas. A cambio de eso, los británicos obtuvieron el gobierno peruano el pago de por 33 años, 80.000 libras esterlinas cada uno. 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación en el Titicaca y el libre uso de los muelles de Pisco, Chimbote, Salaverry, etc. Asimismo, se entregó los ferrocarriles por 66 años y para administrarlos se creó la Peruvian Corporation Limited. Ahí no les puse la... Ahí está. Ya sabes cuál es la respuesta correcta, ¿no? Vámonos ahora a la 11. La Revolución Rusa, dice. La Revolución Rusa fue un acontecimiento histórico que se produjo en la segunda década del siglo XX. Tuvo entre sus causas la derrota en la Primera Guerra Mundial. Obviamente estaban dando pena en esa guerra. En febrero de 1917 estalló la Revolución de San Petersburgo, la Revolución Menchevique, por lo cual el zar Nicolás II abdicó al trono, estableciéndose la República. Asumiendo la presidencia Alejandro Kerensky, siendo derrocado por Lenin debido a oponerse al retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Esa es la principal causa, ¿no? Sí, sí, esa es la principal causa. Recuerda que Lenin es el que hace las tesis de Abril, la nueva política económica, todo el poder a los soviets, etcétera, etcétera. Vámonos ahora a la número 12. Bueno, am, sobre la número 12, entre 1939 al 45 se produjo la Segunda Guerra Mundial entre los países del eje y los aliados. Esta guerra fue motivada por los grandes intereses económicos de las potencias capitalistas a las que se sumaron las disputas ideológicas y políticas. En relación a este gran acontecimiento histórico, señalar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que ahí se crea el Tercer Reich. Esto por un lado. Por otro lado, recuerda que son los países del eje, Roma, Berlín, Tokio. Recuerda que son considerados, al menos en las potencias europeas, estos gobiernos fascistas totalitarios, incluido el estalinismo, como gobierno totalitario. Ojo, como gobierno totalitario. ¿Qué es un gobierno totalitario? Un gobierno que controla básicamente todos los aspectos de la vida política, económica, social, hasta religiosa y cultural de un país. Francisco Franco es otro fascista, en este caso es de España. Mussolini es el que básicamente origina esto en Italia, aunque su grado más extremo lo tenemos en Alemania con Hitler y el nazismo. No creo que te lo pregunten, pero si te preguntaran si hay alguna diferencia entre el nazismo y el fascismo, recuerda a los judíos. Hitler habla de dos cosas. Primero, el odio hacia la población judía, de ahí que los busca exterminar. Y por otro lado, habla de la superioridad de la raza aria, ¿bien? Que para él eran principalmente los germanos, o sea, los que hablaban alemán. Y ya está. El emperador Hirohito y el nacionalismo, la ideología Bushido, el Bushido, por esa razón también tiene una ideología muy parecida a la de Hitler, porque esta gente creía que era la raza superior en Asia. Hitler creía que era la raza superior en Europa. Profesor, ¿y en qué se sustenta esta vaina de ser una raza superior? No se sustenta en el color de la piel, ¿eh? Se sustenta básicamente en que
tu gente no se haya mezclado. ¿Cómo, profesor? Sí, si te pones a revisar así a detalle, habla de que mientras más puros sean los miembros de un país, o sea, hablando genéticamente, étnicamente, en ese entonces dirían razas, más chévere eres, pues, ¿no? Porque no te has contaminado con otras gentes, con otras chusmas, ¿no? Entonces va por ahí la idea. A ver, la respuesta. Escucha bien. Motivada por extender su territorio, conseguir riquezas para sus empresas monopólicas y vengarse de la derrota de la Primera Guerra Mundial, Alemania inició la Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia el 1 de septiembre de 1939. Recuerda que ya se le habían repartido a Polonia como si fuera una torta en dos con la Unión Soviética en el pacto Molotov-Ribbentrop. Los aliados creyeron que luego invadiría la Unión Soviética, pero se equivocaron. En abril de 1940 invadió Dinamarca y entre abril y junio Noruega, o sea, Hitler. Del 10 al 15 de mayo, Bélgica y Holanda, o sea, 5 días, y simultáneamente Francia. El 10 de junio de 1940, Italia le declaró la guerra a Francia. El 14 de junio de ese año, los nazis desfilaron por las calles de París. Alucinante. Pero la primera derrota de Alemania fue el ataque aéreo a Inglaterra mediante la llamada Operación León Marino. Sus cazabombarderos fueron aniquilados por la Royal Air Force. Esta situación les obligó a iniciar la invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, para capturar su acero y petróleo. Mientras tanto, en el Pacífico, el poderío aeronaval japonés caía al ser derrotado por la Marina de los Estados Unidos en el combate de Midway y no de Okinawa. Así que eso recuerda. Vamos a la pregunta 13 y estamos por acabar, chicos y chicas. Creo que nos quedan 25 minutos, o me estoy equivocando. Sí, nos quedan 25 minutos. A ver, ¿cuáles son las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Sobre las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, recuerda que las potencias europeas están devastadas, destruidas. Se crea la Sociedad de Naciones por recomendación de Estados Unidos. Crean la Sociedad de Naciones que era como la ONU, bien, pero Estados Unidos no participó. Fue un roche, ¿ah? Porque el presidente Gordon Wilson recomienda esto, ¿no? O sea, hay que crear una entidad internacional que pueda de alguna manera velar porque no se repitan estas guerras, porque, o sea, la gente que sabe, sabe. Una guerra es costosa, realmente costosa, en muchos términos, sobre todo los humanos. Cuando el presidente Gordon Wilson llega a Estados Unidos, el Congreso le dice, sí, está bien que lo creen, pero nosotros no vamos a participar. Entonces, falta. Am, y por ahí también algunos piensan que por eso también fue un fracaso. Por otro lado, Estados Unidos se ve muy favorecida luego de la Primera Guerra Mundial porque estos países europeos básicamente van a pedirle prestado dinero o van a aceptar préstamos de Estados Unidos, además como la compra de sus productos, que tiene cierta relación con el crack del 29. Por otra parte, eh, la Primera Guerra Mundial tiene un salto de 20 millones de muertos. Se le conoció como la Gran Guerra. Después de unos 15 años, más o menos, poco más, tal vez, se van a una Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, esta tuvo un saldo de cerca de 50 a 60 millones de muertos, o sea, dejó chica en ese sentido la Primera Guerra Mundial. Eh, Alemania se divide en cuatro y luego se van a crear dos países. La República Democrática Alemana, en el caso de los que son de derecha. No, perdón, la República Federal Alemana, en caso de los que son de derecha. Estados Unidos, Inglaterra y Francia vigilan ese país, ese lado, que está en Occidente. Y la República Democrática Alemana, que se crea en 1949, está apoyada por la Unión Soviética. La capital, que es Berlín, también estaba dividida en dos. Y durante el contexto de la Guerra Fría, recuerda que Nikita Khrushchev, en 1962, obviamente con el permiso del presidente de la RDA, construyen el muro de Berlín, que se convierte, anota por ahí, en el símbolo más característico de la Guerra Fría. Luego,
¿Qué más tenemos? Se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Se sabe que para formar parte de esa organización tenías que haberle declarado la guerra a Alemania. O sea, acá están claros en eso. Perú por eso dicen que le declara la guerra. Por otro lado, recuerda los juicios de Tokio y los juicios de Nuremberg contra los crímenes por delitos contra la humanidad. En este caso, porque van a exterminar a población judía, 6 millones, y a población civil china, otros 6 millones más. Feo para esa triste episodio de la historia de la humanidad. Y también que ellas habían probado las dos bombas atómicas, ¿no? En Hiroshima y en Nagasaki. Entonces, ¿qué dice acá? Entre la década, en la pregunta número 13 estamos, ¿verdad? Pregunta 13, a ver, ya estamos ahí en la pregunta 13. Vamos a la pregunta 13. Entre las décadas de 1930 y 1960 se produjeron una serie de eventos internacionales que ejercieron una clara influencia en la vida política, económica y social del Perú. Ante ello, establezca la relación correcta de los hechos internacionales y el periodo de gobierno que desarrollaron en cada país. Mira qué curioso. Bueno, a ver, la respuesta, escucha. El periodo del tercer militarismo, que va de 1930 a 1939, se vio influenciado por el sistema de gobierno fascista que se venía consolidando en Europa. Durante la primavera democrática de 1939 al 48 se produjo una fuerte influencia de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo del comercio exterior. En el Ochenio de Odría, que es 1948 al 56, se vio beneficiado por el incremento de la producción gracias a la guerra, gracias entre comillas, a la guerra de Corea. El segundo gobierno de Manuel Prado, conocido como la Convivencia por su alianza con el APRA, vio incrementadas las exportaciones de azúcar producto del bloqueo comercial establecido a Cuba por parte de los Estados Unidos. Bien, esa es la respuesta correcta. Vámonos ahora a la número 14. Sobre la 14, bueno, sí, ya te lo había dicho, ¿no? Cada vez que, o sea, sobre la pregunta anterior, ¿no? Cada vez que hay guerras en otros lados del mundo, a Perú, como es un país primario exportador, le convenía en el siglo pasado, no sabemos cómo estamos ahora. Pregunta 14. Entre 1945 y 48 gobernó el país José Bustamante y Rivero. Mientras que en 1963 y 68 lo hizo por primera vez Fernando Belaúnde Terry. Estos regímenes tuvieron una serie de semejanzas, entre ellas podemos afirmar. Bueno, la respuesta, escucha, en ambos gobiernos democráticos se produjo un intento de apoyo a la burguesía industrial nacional, pero también se observa un obstruccionismo a las reformas planteadas por dichos gobiernos por parte del poder legislativo, en ambos casos siendo protagonista el partido aprista, ¿no? O sea, qué roche, ¿quién habrá hecho esa pregunta? Falta, sí, pues, ¿no? El APRA, ¿no? O sea, vámonos ahora inmediatamente a la pregunta 15. Sobre la pregunta 15 me da risa la pregunta anterior. Sobre la pregunta 15, ¿qué dice? Durante la Guerra Fría, en la etapa de la coexistencia pacífica, a pesar del intento de distensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro el deshielo. ¿Cómo lo sucedido en Berlín, el muro de Berlín, y Cuba, la crisis de los misiles? Sumado al estallido de la crisis en Vietnam. Respecto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, tuvo entre otras motivaciones. ¿Qué motivaciones tuvieron? Bueno, escucha. En la conferencia de Ginebra, que dividió Vietnam en dos zonas, se estableció la celebración de elecciones que debían reunificar Vietnam en un solo gobierno, pero no se realizaron porque Estados Unidos temía el triunfo comunista, dada la popularidad de Ho Chi Minh. Como consecuencia de ello surgió la guerrilla sureña comunista llamada Viet Cong, entrando Vietnam en una guerra civil. Los Estados Unidos, temerosos del triunfo comunista y su mayor difusión en Asia y la pérdida de su influencia en el sudeste asiático, intervinieron en apoyo de Vietnam del Sur, primero indirectamente con asesores militares entre 1956 al 63, para posteriormente hacerlo de forma directa y militar entre 1963 al 73. Tú ya sabes cuál es la respuesta. Vámonos a la número 10.
16. Bien, esta está fácil. En 1985 asumió el poder Mikhail Gorbachev. Acuérdate, ese tipo es de la perestroika y la glasnost, siendo elegido secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien ante la gravedad del estancamiento económico de la Unión Soviética aplicó un programa de reformas llamado Perestroika y Glasnost. La perestroika consistía en una vasta reestructuración económica sustentada en el sistema neoliberal. Básicamente era privatizar empresas estatales, liberar los tipos de cambio, eliminar subsidios, programas sociales, entre otras cosas. O sea, ya no eres socialista, por compadre, ¿no? Porque ahora, o sea, una privatización es que una empresa esté a manos de una persona, un grupo de personas. Ya no eres socialista. Mientras que la Glasnost fue una amplia apertura política basada en la participación democrática. Sí, la Glasnost le daba más derechos civiles a la gente, derechos que antes no tenían. El libre acceso a la información, que desde mi punto de vista esto es una de las cosas más importantes porque cuando abrieron los archivos del partido del gobierno de la Unión Soviética, van a estallar escándalos de corrupción, o sea, se van a descubrir escándalos de corrupción, de mal uso del dinero, y eso lo que va a hacer es que la gente entre en más cólera, porque van a decir, o sea, estos compadres hablaban de combatir la pobreza, eliminar las clases sociales, y finalmente terminaron haciéndose ricos o tirándose, bailándose la plata. Y ya eso es lo rochoso. Bien, entonces ya sabes cuál es la respuesta ahí. Vámonos ahora a la número 17, que también está fácil. Durante el docenio militar de 1968 al 80, fueron tomadas las siguientes fotografías el 5 de febrero de 1975 en el centro histórico de la ciudad de Lima. Al observar las imágenes y considerando la fecha en la que fueron tomadas, podemos afirmar que, bueno, recuerda, el 5 de febrero de 1975, la ciudad de Lima amaneció sin policías en las calles. Estos miembros del orden se habían declarado en huelga a razón de una serie de demandas hechas al gobierno, dirigidas en ese entonces por al general Juan Velasco Alvarado. Manifestaban retrasos en el pago del sueldo, así como la falta de equipamiento reglamentario como uniformes nuevos y armamento. Esto provocó una ola de saqueos en el centro histórico de Lima, o sea, por la ausencia de los policías, la cual fue reprimida por los miembros del ejército a falta de policías, como se aprecia en las fotografías. Bueno, un poco para redondear esta idea y irnos a la última pregunta, y tomando también la pregunta anterior, porque son ya de los últimos temas de clase. Ah, Recuerda lo siguiente, bien, o sea, si te llegaran a preguntar simbólicamente cuándo acaba la Guerra Fría, simbólicamente, eso es cuando el muro de Berlín cae. El muro de Berlín se convierte en el símbolo más representativo de la Guerra Fría. Recuerda que la Guerra Fría es un enfrentamiento indirecto entre Estados Unidos, que representa el liberalismo, el capitalismo, y la Unión Soviética, que son comunistas, socialistas. Son ideologías opuestas, aunque se les considere imperialistas a los dos. Es en ese contexto también donde nace el grupo de la tercera vía o la tercera opción. Hay guerras que se van a dar, pero Estados Unidos y la Unión Soviética no van a participar de manera directa. Salvo de repente en Vietnam, donde Estados Unidos sí se mete. Pero en la guerra de Corea, por ejemplo, ahí no se metieron. Ahora, el punto más álgido de la Guerra Fría va a ser la crisis de los misiles en Cuba, porque la Unión Soviética va a mandar barcos en supuesta ayuda de Cuba, y Estados Unidos va a desplegar también sus barcos de guerra. O sea, esta gente se disparaban uno al otro y estallaba la Tercera Guerra Mundial. Recuerda que Estados Unidos primero crea la OTAN, la Organización del Tratado de Países del Tratado del Atlántico Norte, y la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia con los países de Europa Oriental. Luego Estados Unidos crea el Plan Marshall para dar apoyo económico a los países que obviamente se declararan de derecha. Y la Unión Soviética crea el Plan Molotov
que tiene que ver justamente con la ayuda económica a los países de Europa Oriental. Recuerda que Yuri Gagarin es el primer cosmonauta en darle la vuelta a la Tierra y que Estados Unidos en el 69 lleva al primer hombre a la Luna o al primer grupo de hombres a la Luna. Es un viajezote, ¿eh? Neil Armstrong, ¿no? Astronauta. Y que se van a pelear en diferentes frentes. Sobre la fase final tenemos a Ronald Reagan con la doctrina Reagan, que es bastante confrontacional, agresivo, por así decirlo, en sus discursos respecto a la Unión Soviética, que ya para ese entonces estaba en crisis. Es ahí donde entra Mikhail Gorbachev. Originalmente recuerda que la perestroika y la glasnost están hechos para sacar a la Unión Soviética de la crisis. Fracasan porque en vez de sacar a la Unión Soviética de la crisis, aceleran su proceso de desintegración. Por eso son un fracaso. ¿Cuándo oficialmente se acaba la Guerra Fría? Bueno, si la Guerra Fría es este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética de manera indirecta, obviamente cuando uno de los dos desaparezca, la Guerra Fría acaba oficialmente. Simbólicamente acabó con la caída del muro de Berlín en 1989. Pero mira, 2 años después, Estonia, Letonia y Lituania, de manera unilateral, se retiran de la Unión Soviética porque la Unión Soviética no es un solo país, es como que 20 países. Por eso es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y esto lo hacen a través del acuerdo de Alma-Ata. Esto es en 1991. Allí ya podemos decir que ya no hay Unión Soviética, por lo tanto ya se acabó la Guerra Fría. Luego crean la Comunidad de Estados Independientes, que por ahí seguían siendo socialistas, pero ya cuando llega 1993, esta comunidad se disuelve y ya desapareció. Am, en ese contexto, 2 años atrás, 1990-91, Saddam Hussein ah, eh, tiene una deuda de guerra, tiene un préstamo, y él quiere pagar parte de esa deuda vendiendo petróleo. Ahora, con eso no hay problema. El problema es que, aunque tú no lo creas, él le había pedido a los países productores de petróleo, su país es uno más, que son países árabes en el Golfo Pérsico, que no produjesen tanto petróleo porque eso hacía que el precio caiga. Obviamente, al abundar petróleo, el precio cae. Entonces, no le van a hacer caso. Y la respuesta de Saddam va a ser, bueno, entonces yo necesito más petróleo. Y van a invadir Kuwait con el pretexto de que antes era un territorio que les pertenecía. Eso va a ser aprovechado de una manera inteligente, hay que decirlo, por Estados Unidos, porque estaban buscando un pretexto para poder tener presencia en ese lugar. El gobierno de Estados Unidos tiene bases militares o tiene embajadores en todas partes del mundo, importantes para ellos. Y obviamente tener ahí presencia militar, por ejemplo, es importante porque ahí hay petróleo. Bien, y la ONU además va a darle permiso. O sea, la Organización de las Naciones Unidas va a decir sí, vayan y saquen a Saddam de Kuwait. Estados Unidos lidera a 36 países que también van a ir ahí de cola. Cada uno va a mandar un grupito militar y le van a sacar la recontra mugre a Saddam y la operación Tormenta del Desierto. Finalmente Saddam es derrotado, se retira a Irak, le embargan las armas de destrucción masiva y lo dejan quieto. Aunque no es un tema que hablamos en clase, es aquí donde ocurre la Segunda Guerra del Golfo Pérsico en el año 2003. La Segunda Guerra del Golfo Pérsico tiene que ver con Saddam sigue en el poder. Y este caso es George Bush Jr. o el hijo del presidente George Bush que participa en la Primera Guerra Mundial, en la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Y esta sí va a tener varios cuestionamientos porque en primer lugar la ONU nunca dio permiso. Estados Unidos argumentaba que tenían armas de destrucción masiva, cosa que no fue cierto, porque cuando ya lo derrotaron, revisaron el país, no habían, ya que estas armas habían sido embargadas en la primera. Y es aquí donde a Saddam lo van a someter a un juicio y luego de eso lo ahorcan. Y ahí quedó. Consecuencias de la Primera Guerra, Estados Unidos tiene presencia en el Golfo Pérsico
Y esto está en el contexto del nuevo orden mundial que tiene que ver con la caída de la Unión Soviética, que ya no hay Guerra Fría, ahora es como que una reconfiguración a nivel mundial, ¿no? Por un lado tenemos a Japón y a China como potencias económicas, a China ahora en la actualidad, 2023, China. Recuerda que Deng Xiaoping es el que introduce a China en el socialismo de mercado. Xi Jinping es el nuevo secretario general y sigue en la misma línea. Y China se proyecta para el 2030 a ser la primera potencia económica. Am, Luego, recuerda que hay un giro, ¿no? En el trato del medio ambiente. Ahora se habla más de cuidar el medio ambiente y por eso las grandes empresas en la actualidad están apostando por la energía renovable, por ejemplo. Bueno, eh, y ya para terminar, la pregunta número 18. Bien. Y ahí terminamos con Historia del Perú. Desde 1990 hasta la segunda década del siglo XXI, el Perú ha tenido diferentes presidentes y que, a pesar de formar parte de diversas agrupaciones políticas, o sea, no son del mismo partido político, teniendo un denominador común, que se vieron involucrados en diversos actos ilícitos. A continuación, relacione a dichos expresidentes con sus respectivas situaciones judiciales. Qué falta. A ver, como se sabe, el expresidente Alberto Fujimori fue encontrado culpable, siendo condenado a 25 años de cárcel por homicidio y actos de corrupción. Alejandro Toledo Manrique tiene orden de extradición, siendo arrestado en Estados Unidos, al habérsele acusado de actos de corrupción en el caso de Odebrecht. Durante su segundo gobierno, Alan García Pérez fue acusado de haber recibido sobornos por el caso Odebrecht. Antes de ser detenido, García se suicidará en el 2019. Por otra parte, el expresidente Ollanta Lazo estuvo preso durante un tiempo hasta que se le concedió la libertad condicional, siendo acusado por él por lavado de activos en el caso Lava Jato. Bueno, ¿qué podemos decir ya de la última parte de Historia del Perú? Ah, bueno, lo que podemos mencionar primero es que, espérense, ajá, ahí está, vamos a poner esto así. Lo que podemos mencionar es lo siguiente. Ah, Primero, desde 1990 en adelante, la historia del Perú ha sido bastante eh, complicada, por así decirlo. Por un lado, el hábito que se ha hecho esto de alguna manera defalcar al Estado, a través de todo, ¿no? Hay muchos casos en varias instituciones del Estado que van desde las más altas esferas hasta las más simples, en el caso de contratación de gente, por ejemplo, a nombre del Estado, cuando no se contrata a alguien por sus méritos, sino porque pues, es amigo de alguien, por ejemplo. Am, ¿Cómo es que de alguna manera la corrupción se ha hecho un hábito? Y es interesante ver cómo es que todos los presidentes, sobre todo desde el 90 en adelante, también desde atrás también podemos tocar, ¿no? Pero desde el 90 en adelante, de alguna manera, se han visto involucrados en actos de corrupción. Y eso es malísimo, ¿no? Pero es peor aún no, cuando no hay justicia, ¿no? Eso creo que es peor, porque eso demuestra de que si estas personas que tienen estos cargos no, am, no son juzgadas como se debe, entonces cualquier otra persona también podría evadir la ley, ¿no? Y que son menos conocidas, ¿no? Eso también está ahí. Recuerda que tuvimos un gobierno transitorio con Valentín Paniagua. Recuerda que luego vino Toledo, Alan García Pérez en su segundo gobierno, y que a pesar de todo el crecimiento económico que ha habido, lamentablemente este no se ha visto reflejado en, por ejemplo, cambiar estos hábitos o estructuras que tienen a nuestro país todavía en varios rubros atrasados. Así que, bueno.
Yo espero que te vaya muy bien si es que vas a dar tu examen general, que esto te pueda servir como base para que puedas contestar bien las preguntas en tu examen, al menos en la parte de historia, y en general, obviamente, en todo el examen. Recuerda un día antes dejar de estudiar, relajarte para que puedas ir muy bien con la mejor energía posible a ese examen de admisión y que este es el tiempo que debes utilizar para repasar y quitarle horas al sueño para poder hacer esto de manera efectiva. Es como una carrera, ¿no? Estás en el último tramo, si has decidido dar el examen general, ve para allá. De mi parte, lo que te puedo decir es que sea cual sea el resultado después de tu examen este general, si es que lo vas a dar, recuerda que cualquier decisión que tomes tiene que ser una decisión que te permita a ti eh, dormir tranquilo en la noche. Bien, no evita ser como esas personas que luego de ser profesional te conocen, o sea, conocen a un San Marquino y dicen, a mí me hubiese gustado ingresar a San Marcos. No, 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 o sea, si tú tomas otro rumbo, tómalo, tómalo y no mires para atrás, porque finalmente la universidad hace al estudiante, sí, pero te vas a dar cuenta de que cuando estés dentro de la universidad, básicamente el 70% de tu educación depende de ti, porque no es como en el cole, ¿no? Que el profesor ve, te mira, a ver si has hecho la tarea, no. Así que sea cual sea la decisión que tomes, que te permite estar tranquilo con tu conciencia o tranquila y que eso te haga seguir hacia adelante, porque la idea es que seas un buen profesional, elijas la carrera que elijas o estés donde estés. Bien, también recuerda que un título universitario no te hace buena persona, simplemente te faculta para poder hacer algo de manera, obviamente, profesional. Pero esto de ser buena persona ya depende de ti. Chicos y chicas, para mí ha sido muy agradable haberlos dictado clases, en esta clase, la clase del repaso. Yo espero que te vaya muy bien, sea lo que sea que suceda después del examen general. Y conmigo será hasta otra oportunidad, pues. Cuídate mucho y que la fuerza los acompañe. Chao, chao.